uno de los problemas que se da al adulto mayor es la seguidilla de situaciones de salud, el deterioro de su físico y todo eso que es parte de este cuerpo pecaminoso, digamos así, de esta carne, que gracias al Señor en algún momento va a pasar y vamos a empezar a tener ese cuerpo glorificado. Y eso lo viven todos, o lo vivimos todos los que llegamos a cierta edad. ¿Y qué viene con esto? Muchas veces es el abandono. Es decir, no contamos con el apoyo que necesitamos muchas veces. Nuestra vista o la vista de las personas mayores regularmente va disminuyendo y necesitan unos mejores ojos, ¿no? Los músculos van teniendo menos fuerza y necesitan fuerza para hacer las cosas. Y ya va a ver por qué esto tiene que ver con el texto de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 19, versículos 25 y 27. Y como bien lo comentaba la hermana Elena, Juan 19, 25. Bien como lo comentaba la hermana Elena, estamos estudiando lo que son, tradicionalmente se le conoce como las 7 palabras, que fueron esas frases de Cristo en la cruz. Y esto ocurre justo después de que las vestiduras de Cristo son repartidas. Entonces, si vemos esta escena, son momentos muy significativos. El Señor Jesucristo estaba en su momento más difícil, humanamente hablando. Estaba ya crucificado, viendo cómo era despojado de sus pertenencias después de la humillación y todo eso que él había llevado a cabo. Si lo tienen en su Biblia, vamos a leer Juan. Está en la pantalla, gracias hermano Jorge, como siempre. Juan 19, 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, es decir, María, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿No? Esa es la escena. Y como bien decía el hermano Jorge antes, es bueno cuando leemos la Biblia usar la imaginación. Cualquier libro, pero sobre todo la Biblia. Porque son tan descriptivos, sobre todo los evangelios, que podemos, haciendo un poco de esfuerzo, imaginar aquel momento. ¿Habría calor, habría frío? No lo sabemos. Pero habría tristeza por alguna parte de la población. También habría alegría, porque recuerden que esto era algo que se pregonaba como un castigo a los malhechores. Y había esa sensación de falsa justicia seguro en el ambiente. Y hay en este contexto, en esta imagen que Juan nos describe, nos dibuja, hay lo que parece una aparente contradicción. Y ese es el primer punto. Recordemos que la Biblia está bajo la ley de la no contradicción, es decir, la Biblia no se va a contradecir. No va a decir una cosa en una parte y eso se contradice después. Todo hay que analizarlo de acuerdo al contexto para ver, como hicimos con la dinámica, para ver por qué se dijo y cuándo se dijo. Lo primero que nos muestra el Evangelio es quiénes estaban cerca, ¿no? Juan menciona 4 mujeres y al discípulo que él amaba, es decir, Juan. Aunque los otros libros del Evangelio dice que ellos estaban mirando desde lejos. Si usted busca en Marcos, en Mateo y en Lucas, este mismo pasaje dice que ellos estaban desde lejos, pero Juan dice que estaban junto a la cruz. Y ahí, bueno, hay 2 cosas aquí: ¿estaban lejos o estaban cerca? Y bueno, la gramática lo puede explicar, pero yo no quiero caer en gramática hoy porque vamos a pasar mucho tiempo en eso. Sin embargo, esto nos demuestra que la Biblia no fue planificada previamente por los escritores antes de escribirlo. George McDowell, un apologista cristiano, dice que cuando nosotros leemos estas cosas, estas diferencias en los evangelios, por ejemplo, la resurrección, según la versión que leamos, vamos a tener una información, y es porque estamos viendo la mirada de cada uno de los autores. Le explico cómo funciona eso. Si mañana ustedes le preguntan cómo estuvo la reunión de diamantes, algunos van a decir que la dinámica del hermano Jorge estuvo divertida y que aprendimos mucho. Otros van a decir que el día estaba lindo.
Y otros van a decir, vino el hermano Juan Herrera. No quiere decir que una cosa ocurrió y la otra no, todo ocurrió. Solamente que la persona que le está contando esto lo está contando desde su perspectiva. Y lo cierto del Evangelio, y lo cierto de lo que está diciendo aquí, es que estas personas, Juan y esas mujeres, estaban suficientemente cerca de Jesús para escuchar lo que le estaba diciendo. Quizás desde su perspectiva, Mateo los vio de lejos. Pero Juan estaba ahí. Juan dice, no, yo estaba cerca. Estaba muy cerca. Así que no hay una contradicción aquí. Simplemente hay diferencia en cuanto a la perspectiva. Pero hay algo que sí me llama la atención y que también podemos constatar. Y es que Jesús, en su momento más difícil, se encontraba prácticamente solo. Más de una decena de miles de personas acompañaron a Jesús en lo largo de su ministerio. Y usted va a decir, hermano, 10,000 personas, ¿no cree que está exagerando? No, busque las 2 alimentaciones multitudinarias y ahí fácilmente tiene 10,000. La entrada triunfal era una multitud muy grande también. Y el sermón del monte eran muchísimos también. Más de miles y miles y miles de personas acompañaron a Jesús. Y si sumamos lo que dice Juan, hay 5. Y los demás discípulos escondidos. Pedro sabemos que estaba huyendo, lo negó. Después podemos analizar eso. Pero esto lo había profetizado Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 27. Vaya ahí en su Biblia. Gracias, hijo. Marcos 14, 27. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dice, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y ustedes dirán, bueno, hemos visto muchas veces eso. Sabemos que fue así. Jesús fue prácticamente solo a la cruz. Él lo había dicho. ¿Qué tiene eso de raro? Y lo que tiene eso de importante, y aquí quiero que presten mucha atención, es lo que dice Hebreos 4:14, y es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras aflicciones. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hablando de Jesús, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso es importante reconocer la humanidad de Cristo, porque las pruebas y aflicciones de Cristo, en las cuales la Biblia dice que Él fue perfeccionado en obediencia, no tendrían sentido si Cristo no fuera un ser humano. ¿Qué sentido tendrían los clavos? ¿Qué sentido tendrían los azotes? Cristo pasó por cualquier aflicción que nosotros podamos experimentar. El profeta Isaías lo dijo, varón de dolores, experimentado en quebranto. No alguien que lo conoce de lejos. A veces cuando alguien está pasando por una enfermedad o por una situación difícil, nosotros, caramba, debe ser difícil porque no la hemos vivido. No sabemos lo que se siente. Hoy está de moda ese concepto de la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Bueno, Cristo tomó nuestro lugar. Él es experimentado en quebranto. La soledad, mi hermano, mi hermana, que usted probablemente esté sintiendo o que en algún momento llegue a sentir, Cristo la experimentó en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo pasó esas aflicciones. Este mensaje está preparado para ustedes, diamantes. No es un mensaje reciclado, es un mensaje que escribí pensando en su situación puntual. Y entre las investigaciones que hacía, conseguí un estudio, y quiero que le preste atención, lo voy a leer para no equivocarme. Dice, una especialista en el tema anticipa a Radio ADN, eso aquí en Chile, lo que ella denominó la pandemia del abandono de la soledad. Y escuche bien estos datos que a mí se me pusieron los cabellos de punta cuando los leí. Un dato a tener en cuenta como base sobre este tema es que entre el 2018 y el 2025, es decir, durante 7 años, más de 11.770 adultos mayores
han quedado hospitalizados durante semanas tras recibir el alta. Esto porque ningún familiar acudió a buscarlo. Miren ese panorama. En 7 años, casi 12,000 adultos mayores. Es decir, el médico le decía, mire, don Ángel, ya se puede retirar, está todo bien, se puede ir a su casa. Y la persona se quedaba semanas ahí porque nadie lo iba a retirar. Esto porque ningún familiar acudió a buscarlo, reconociendo que se trata de un problema invisibilizado. La invitada apuntó que esta cifra es lo más probable que vaya en aumento. Por una parte también vemos el deterioro de la sociedad ahí reflejado. Y el problema de la soledad, sobre todo de la soledad, cuando nuestra partida está cerca. Es decir, este fenómeno se acrecenta a medida van pasando los años, por las estadísticas, y estas son estadísticas de aquí de Chile, no es algo que yo estoy inventando. Así que, ¿qué nos queda por confiar? ¿Dónde podemos depositar nuestra confianza o dónde podemos depositar nuestra fe? Sabiendo que muy probablemente, y yo espero que es así, todos aquí tengamos muchos años más de vida. En Mateo 28:20 Jesús ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto no significa tiempo, no significa espacio. Cuando Él dice estará con nosotros hasta el fin del mundo, no significa que llegará a un lugar geográfico que es el fin del mundo, como por ejemplo el sur de Chile. No, está hablando de tiempo. Yo voy a estar con ustedes hasta que yo regrese. Así que ahí debemos depositar nuestra confianza. Y dicho esto, entonces analicemos el ejemplo de Cristo, lo que me lleva al segundo punto para los que toman nota. Jesús, el gran ejemplo. Hace algunos años escuchaba al gran Charles Spurgeon, el predicador inglés, y él decía, Jesús incluso en su momento más difícil honró los mandamientos. Él estaba siendo crucificado y todos sabemos lo que eso significa, no tengo que describírselos. Estaba sintiendo profundo dolor y agonía, y como la hermana Elena mencionó, vio a su madre y dijo, tengo que cumplir Éxodo capítulo 20, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Desde el punto de vista extrabíblico, algunos aseguran que José, el padre terrenal de Jesús, ya había muerto para esa fecha. Eso algunos estudiosos de la historia piensan eso. Y los hermanos de Jesús recuerden que no estaban comprometidos con su ministerio. Es decir, no le seguían, le siguieron después de su resurrección. Hablo de los hermanos terrenales de Cristo, los otros hijos de María y José. Ellos le siguieron después de la resurrección. Y Jesús se mira en la cruz y dice, si todo esto es cierto, si María era viuda, si los hermanos no estaban allí, ¿quién se va a hacer cargo de mi madre? Necesito encargársela a alguien. Yo necesito que alguien vea de ella. ¿Quién es apto? ¿Quién me ama tanto para estar aquí conmigo hoy en mi momento más difícil? Y estaba Juan. La Biblia nos dice que debemos honrar padre y madre. Éxodo 20, versículo 12, ya lo mencioné. Y escuchen lo que dice Proverbios, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbio 23, 22. Obediencia, respeto y amor, e incluso el sustento, son ordenanzas bíblicas para nosotros con nuestros padres. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Miren, el hecho de estar lejos de mi ciudad natal y de mi país me ha complicado mucho mi relación con mis padres. Bueno, como ustedes saben, mis abuelos, que fueron quienes me criaron, fallecieron estando yo aquí. Y fallecieron en muy precarias condiciones, dado el contexto de mi país. Yo hubiese querido de verdad darles mayor atención, incluso mayor ayuda financiera, eso no es un secreto. Y este texto me toca las fibras porque aún con los padres que tengo, que están vivos, necesito darles más atención. Y por eso estoy grabando el video, porque yo quiero que esto llegue también a las personas jóvenes. Pero nuestro maestro, como siempre, da el ejemplo. Como siempre, Él es victorioso en toda situación. Amén. Dice el versículo 26 de Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y como decía la hermana Elena, no es nada despectivo esto. De hecho, la palabra griega es Jerú, me parece, no recuerdo bien.
que usa ahí Jesús, hace referencia a una mujer casada, una mujer con hijos, una señora. Lo que está diciendo es que María es una mujer, diferente de, por ejemplo, el término coré, que es una señorita menstruante. ¿Ya? Entonces está diciendo, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he aquí tu padre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay algunos comentaristas que creen que eso fue inmediato. Algunos comentaristas creen que Juan tomó a María en esa escena tan cruel y decidió llevarla con él, como que, vamos, quédese en la casa, ya no esté presente en lo que sigue, y esto lo interpretan por la narrativa del Evangelio. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Juan cumplió lo que su maestro le pidió, que era hacerse cargo de su madre. Y la pregunta es, bueno, está muy bien, sabemos y esperamos de Jesús eso. Es nuestro Rey victorioso, sumo sacerdote, quien nunca pecó, que fue perfecto en su vida, lo esperamos de él. Pero ¿qué esperamos hoy de él? Esto no fue un evento que quedó en la historia. Pasó, literalmente como lo leemos ahí, pero hoy en día Jesús nos sigue cuidando. Así que, mis hermanos mayores, este es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy atesorado en sus corazones, de una manera más devocional que de aprendizaje. Por eso no vine a la gramática, por eso no fui a la gramática, no fui al lenguaje, es devocional. Llévenselo en sus corazones para cuando lo necesiten. Guárdenlo como esa salida de emergencia. Y es que hay varios aspectos en los cuales Jesús nos sigue cuidando hoy en día. El primero es a través de la familia. Se dice, creo que hoy, red de apoyo, creo que así se le dice a eso. La primera red de apoyo es nuestra familia. Vamos por favor a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Y como yo les decía, uno de los motivos de grabar este mensaje es que los más jóvenes lo escuchen, aquellos cuyos padres están vivos. Dice 1 Timoteo, Pablo hablando al joven pastor Timoteo de cómo debía conducirse la iglesia. Recuerde que ese es el contexto, ¿no? Hay un problema en Éfeso y Pablo dice, Timoteo, anda tú, arregla lo que pasa allá. Y entre todas las cosas que tú tienes que decirle a la iglesia, una es esta. Si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan ellos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y usted me dice, pero está hablando de la viuda. No, está diciendo a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable a Dios. A Dios le agrada eso. Dios se satisface cuando nosotros, como hijos, vemos de nuestros padres. Y por eso les decía, es un peso que tengo en mi corazón con mis padres, yo personalmente. Yo lo voy a compartir con los jóvenes. La hermana Elena me dijo que se lo compartiera a ustedes. Hagan que este mensaje llegue a muchos jóvenes. Debemos, como hijos de Dios, tratar de bajar esa cifra de abuelitos abandonados en los hospitales. Pero debemos hacerlo por amor a Dios, porque esto es agradable a Dios. La segunda red de apoyo, el segundo punto que Dios ha dejado como pilar para que ustedes, mis hermanos mayores, se sustenten es su iglesia local, en este caso TBB. 1 Timoteo, ahí mismo, capítulo 5, pero versículos del 1 al 6. En ese mismo pasaje que estamos, pero del 1 al 6. Miren cómo describe Pablo la relación entre un joven y una persona mayor. Timoteo, tú que eres joven, aproximadamente, algunos dicen que 20 o 30 años tenía Timoteo cuando se le escribió esta carta, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madre, y las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a la viuda, que en verdad lo sea. La relación de la iglesia, de nosotros los jóvenes, con las personas mayores, debe ser como a padres y como a madres, con esa honra. Pero mis hermanos, es irónico esto, porque ¿cómo voy a tratar yo como a padre y como a madre a un hermano si no lo hago con mis verdaderos padres?
Así que como siempre las cosas del Señor van de adentro hacia afuera. Aquí en TVB yo he conseguido una familia. Yo recuerdo que la tía Patti cuando me casé me acompañó al altar. El hermano Jorgito Luis cuando yo llegué aquí a Chile y a TVB me abrió las puertas de su casa. En la pandemia era complicado que alguien te recibiera en su casa. Y el hermano Jorge nos recibió allá, nos dio cariño. Es uno de los causantes de que yo continúe aquí. Hasta luego, mi hermano, que tenga buen día. No se preocupe. Es uno de los causantes que yo continúe aquí en TVB, su amor y su orientación. La hermana Elena también. Y entre otros muchos buenos consejos y amor. El hermano Marcelo con la tía Patti también. Mucho amor. Y yo puedo ver genuinamente en algunos de ustedes el cariño de una madre o de un padre hacia mí, hacia mis hijos, hacia mi esposa y hacia los demás jóvenes. Y esa es la relación que el Señor quiere que se coseche dentro de la iglesia, entre diversas generaciones, de reconciliación, pero genuina y en amor, en respeto, en honra. Santiago capítulo 1, versículo 27. Miren, esto es interesante porque esto ha creado un debate eterno entre la Iglesia Católica Romana y los evangélicos, o los bautistas, los protestantes, todas las denominaciones que podamos mencionar, porque comienza con una palabra complicada, y es que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Y cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Habla de las viudas. Estamos asumiendo que María ya no tenía a su esposo, que viera de ella, sobre todo en esa cultura. Y Jesús dice, y el Señor dice en su palabra, que debemos entonces nosotros hacernos cargo de los huérfanos, aquellos que son una población vulnerable, y también de las viudas, y que nos guardemos sin mancha del mundo. Así que, ¿quiere tarea? Ahí hay tarea. Y el tercer punto de apoyo que yo quiero que usted se lleve esta mañana, recuerden que eran tres, la familia, la iglesia, y ahora vamos con el tercero. Y yo quiero que eso usted lo guarde ahora mismo en su corazón y en su mente. Y cuando lo necesite, úselo, porque es infinito, es eterno, no cambia. Y por supuesto estoy hablando del mismo Dios. Si no hay hijos ni nietos, si nosotros fallamos como iglesia, si nosotros fallamos como líderes, como diáconos, como pastores, si aún están solos, si no hay nadie que se acerque a ustedes, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, dice la Escritura. No importa quién falle en esta vida, Él no va a fallar. Él siempre va a estar ahí. Vamos por favor al Salmo 125, versículo 1, es uno de mis favoritos. Lo escuché hace algunos años y quedé enamorado de ese salmo. Libro de los Salmos, capítulo 125, versículo 1. Muchas gracias. Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mis hermanos, que nuestra confianza esté en Dios. Siempre, siempre. Lo demás puede fallar. Todo lo demás falla. Y va a fallar, va a fallar. Miren, cuando he tenido conversaciones acerca de teología, algunas muy intensas, y dicen, no, este hombre se equivocó en esto, y gracias a Dios que se equivocó. Porque si alguien humano no se equivoca, entonces falla la Escritura cuando dice que Dios es el único que siempre tiene razón. Es necesario que nosotros los hombres nos equivoquemos para glorificar a Dios, porque Él es el único perfecto. Él no va a fallar. Y dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y escuchen lo que dice el versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Si usted es parte del pueblo de Dios, y recuerde que su nacionalidad la compró Cristo con su sangre, y lo hizo hijo de Dios a través de su sacrificio,
Por lo tanto, si ha creído en Cristo, es pueblo de Dios. Jehová está alrededor de su pueblo, ahora y para siempre. Yo me ponía a pensar en qué momento de la vida, joven o adulta, nos abandona el Señor. Y fíjese que no hay ninguno. No hay ninguno. Siempre estará con nosotros. Y algunos dicen, bueno, es que lo único en la vida que no tiene solución es la muerte. Para nosotros sí. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no hay nada que el Señor no pueda solucionar. Es más, no hay nada que Él ya haya solucionado. Tribulación, sí. Lo hablaba con el hermano Jorge Vera antes de la reunión. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, dice la Escritura. ¿Vamos a tener tribulación? Sí. ¿Vamos a pasar dolores? Sí. ¿Enfermedad? También. El Señor Jesucristo nos lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar tribulaciones, momentos difíciles, enfermedades físicas también. ¿Las curará el Señor? No sabemos. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo termine yo mis años. El otro día fui a hacerme un examen médico porque tenía un dolor. Y yo le decía, Señor, lo que sea, menos la garganta. Yo no quiero dejar de predicar. Lo que sea, menos la garganta. A veces le digo, Señor, lo que sea, la vista, hasta ahí, no más. Yo quiero seguir leyendo. Pero Él es el que sabe cómo vamos a terminar nuestra vida. Él sabe. Y recuerde que si Él no nos ha sacado de ahí, eso es lo mejor. Existe un problema y que nosotros a veces creemos que sabemos más que Dios. Le voy a decir cómo. Es que Dios me tiene que sacar de esto, ¿no? La pregunta es ¿por qué Dios me tiene aquí ahora? Es que ¿por qué Dios no me ha sacado? No. Él lo ha permitido y su voluntad es perfecta. Recuerde eso. Eso es muy bonito desde el punto de vista teológico. Así, la voluntad de Dios es perfecta y Dios es todopoderoso y lo sabe todo. Sí. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Gracias, Señor, por estar en esta situación. Usted sabe por qué la estoy pasando. Ayúdeme a glorificarlo en esto. Como dijo Jesús con Lázaro, que esta enfermedad sea para la gloria de Dios. Otro salmo que traje para compartir con ustedes hoy es el 68, en su versículo 5 en adelante. Salmo 68, 5. Hace tiempo creo que lo compartimos por WhatsApp, hermana Elena. Y miren, yo puedo decirle a ustedes, yo prometo que no les va a faltar nada. Yo prometo que los voy a ayudar en lo que necesiten. Pero yo no tengo esa potestad. Yo no tengo ese poder. Porque si usted me llama, yo no puedo llegar, por la razón que sea, no voy a llegar. Pero el que está prometiendo aquí, sí tiene esa potestad. Él tiene todo el poder, el dominio, y Él puede hacer lo que Él considere lo mejor, y que es lo mejor. Dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Miren, ¿por qué relaciono a la viuda con personas mayores? Bueno, porque en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no admitas viudas menores de cierta edad. Y las que sean jóvenes, que se casen y vuelvan a tener su familia y vean para que esa familia los proteja. Pero estas personas mayores que están quedando solos, que están pasando situaciones difíciles sin la compañía que deben tener, hermanos, y esto también es natural, ojo, es parte del ciclo de la vida, ¿no? Sus hijos tienen hijos y tienen que ver por esos hijos. Y en algunos casos aquí incluso los hijos de esos hijos ya tuvieron hijos también y están viendo de ellos. Los sobrinos, los hijos, los nietos, en algunos casos los bisnietos, van creando sus propias familias. Y es necesario mantener un equilibrio sano allí. Y por eso se da lo que se da. Pero cuando van pasando los años y va decayendo nuestra salud, vamos necesitando más atención. Y ahí se crea ese vacío. Pero ¿qué dice el Señor en Salmo 68, versículo 6? Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Dios hace habitar en familia a los desamparados. En Dios tenemos un Padre. Amén.
un Padre eterno, celestial y bueno, al que le podemos clamar Abba Padre. Podemos tener una relación personal con Él. Cristo en alguna ocasión dijo que Él sería el hermano mayor. Pero igual tenemos hermanos en la iglesia, hermanos cercanos, con algunos tenemos amistades entrañables incluso. Para nosotros los esposos, Dios ha planificado una esposa. El que haya esposa, haya el bien. Y para las mujeres, Dios ha planificado esposos, proveedores, protectores, guías espirituales en el caso de la iglesia. Ha creado una familia perfecta. Pero el pecado, como siempre, entró en el juego y ha dañado eso. ¿Recuerdan cómo era la realidad de Adán y Eva en el paraíso, no? No había dolor, no habían enfermedades. El pecado destruyó eso, pero Cristo lo restituyó. Y quizás no en esta vida, pero en la otra gozaremos plenamente de eso. Pero mientras tanto usemos esa esperanza. Así que mi hermano, recuerde que usted no está solo. Tiene más de alguien que lo está cuidando. Y si todas esas personas humanas fallan, le queda el Dios eterno, que nunca